Hola, la saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer, hoy 8 de enero, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo supremo. El título de hoy ¿Es vivo mi sacrificio? Y la cita la encontramos en Génesis capítulo 22, versículo 9, donde dice lo siguiente: edificó allí Abraham un altar y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar. Oremos. Padre amado, te agradecemos, Señor, por todas estas ilustraciones de vidas de personas a quien tú llamaste de la oscuridad a la luz admirable de tu Hijo Cristo Jesús. Gracias porque todos estos registros sagrados han sido para nuestra edificación, para el crecimiento de nuestra fe en el Dios vivo. Gracias, Señor, que nosotros hemos llegado a conocer que tú eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Tú eres el Dios que nos envió a tu Hijo Cristo Jesús para que nosotros, confiando en su obra, en su muerte y resurrección, pudiéramos vivir como sacrificios vivos para ti, mi Dios. Ayúdanos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, a entender lo que nos trae, Señor, hoy día este devocional. Es algo tan importante, como siempre. Necesitamos, Señor, tu inteligencia y sabiduría en nuestras vidas para vivir para Cristo y como Cristo. Te lo pedimos en su nombre. Amén y amén. Bueno, empieza así nuestro devocional de hoy, un devocional tan precioso, tan útil para nuestro crecimiento. Dice: este acontecimiento, hablando obviamente del sacrificio de Abraham, de su hijo Isaac, registrado en el capítulo 22 del Génesis, dice: este acontecimiento muestra una imagen del error que cometemos al pensar que lo mayor que Dios quiere de nosotros es el sacrificio de la muerte. Bueno, si te sientes identificada con esta historia, eso sería lo mejor, porque evidentemente ese sacrificio nos dejó, por ejemplo, una sombra hermosa, no de lo que Abraham hizo ni haría, sino por encima de todo, de lo que nuestro Padre Celestial haría por nosotros, que es sacrificar a su Hijo para que nosotros pudiéramos ser reconciliados por su sangre. Así que, primeramente, solamente quería recordarles que esa es la interpretación mayor y más preciosa que podemos sacar de ese sacrificio. Pero, de todas maneras, aquí lo que el hermano nos está trayendo es como una aplicación para nuestra vida, ¿verdad? Dice otra vez: el acontecimiento muestra una imagen del error que cometemos o podemos cometer al pensar que lo mayor que Dios quiere de nosotros es el sacrificio de la muerte. Bueno, vamos a ver a qué se refiere nuestro hermano Oswald Chambers con este inicio del devocional. Dice más bien que lo que Dios quiere de nosotros, de sus hijos, es el sacrificio, no de la muerte, sino el sacrificio por medio de la muerte. Esto me recuerda a cuando Jesús le dijo a sus discípulos que si querían seguirlo, si querían ser sus discípulos, sus estudiantes, digamos, de por vida, sus siervos, que lo primero que tenían que hacer era negarse a sí mismos. Nosotros, por alguna razón, siempre pensamos en esa condición como levanta tu cruz. Y no es que no dice que debemos levantar nuestra cruz, pero antes de levantar nuestra cruz, lo que Jesucristo le dice a aquellos que quieren ser sus discípulos es que deben negarse a sí mismo. Y a esto se refiere el hermano cuando dice aquí que Dios no nos está pidiendo nuestra muerte, porque sabemos que nuestra muerte de nada hubiese servido igual, porque nuestra muerte hubiese sido la paga de nuestro pecado. Entonces, estamos hablando acerca de aquellos que han confiado más bien en la muerte vicaria y satisfactoria de Jesucristo en la cruz del Calvario. Aquellos que están viviendo
confiados en la suficiencia de su obra y de su resurrección. Entonces, lo que Dios quiere de nosotros es el sacrificio, nuestro sacrificio, por medio de que nosotros nos neguemos, por medio de la muerte, a todo lo que se interpone en que nuestras vidas sean completamente para Dios. Dice, cosa que nos capacita para hacer lo que hizo Jesús. Sí, somos sacrificios por medio, ¿verdad? De la muerte, negándonos nuestra voluntad y más bien entregando nuestra voluntad como lo hizo Jesús, que dijo que no había venido a hacer su voluntad, sino la voluntad de aquel que lo había enviado, obviamente su Padre. Entonces, si nosotros obedecemos y por medio de la muerte ofrecemos un sacrificio vivo, ya vamos a ver, esto nos capacitará, tendremos la gracia de Dios, que es poder para obedecer, para hacer lo que hizo Jesús, y sacrificaremos nuestras vidas por completo en agradecimiento y amor hacia nuestro Señor. Dice, no se trata de lo que Pedro dijo en Lucas capítulo 22, 33, donde dijo, Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo inclusive a la muerte. Es que de nada le servía a Pedro ir a la muerte con Jesús. No, el Señor tenía otro plan. Tenía el plan de él morir en lugar de Pedro y luego que Pedro se encargara de alimentar a las ovejas, es decir, cuidar a los creyentes al principio de la iglesia neotestamentaria, y así ofrecer su vida para la obra del Señor. Entonces, dice que en lugar de pensar así que le vamos a ofrecer hasta la muerte al Señor, más bien nosotros debemos estar dispuestos de identificarnos, ¿verdad?, con la muerte del Señor, de manera que pueda presentar mi vida como un sacrificio a Dios, ¿verdad? Estamos tan identificados con la muerte de Cristo, que Él murió en nuestro lugar, que lo hizo para nuestro beneficio, para la gloria de su Padre, de tal manera que nosotros luego podamos entregarle nuestra vida para que Él pueda usar nuestras mentes, nuestros corazones como templo que somos de su Espíritu Santo, y que Él haga su vida a través de nuestra vida, nuestra mente, manos, pies, bocas y todo. Entonces dice, a veces pensamos que Dios nos exige que dejemos cosas. Bueno, si nosotros pensamos que Dios se dedica a negarnos cosas y nos pide que dejemos cosas, entonces yo diría que tenemos un entendimiento del Evangelio un poco incorrecto. Yo diría que probablemente tenemos una doctrina de salvación por obras, pues pensamos que Dios nos pide que dejemos cosas para que nosotros moralmente estemos correctamente delante de Él, o que podamos servirlo porque moralmente hemos dejado de hacer algunas cosas. Esto realmente es evidencia de que tenemos en nuestra mente pensado como una religión de sacrificios exteriores, y no entendemos que debemos quedar como un guante completamente vacío para que el Espíritu Santo viva la vida de Cristo a través de nosotros. Entonces, continuamos. Dice, a Abraham le purificó de este mismo error, y el mismo proceso está en marcha en nuestras vidas. Dios nunca nos pide que abandonemos nada por el mero hecho de dejarlo, pero nos dice que lo dejemos por causa de la única cosa que vale la pena tener, es decir, la vida en Él mismo. Entonces, hermanas, lo que el Señor quiere que entendamos es que Él nunca nos está pidiendo a nosotros, nuevamente, ¿no?, que sacrifiquemos nada
nada de cosas, ninguna tradición, nada, no es que Él nos está pidiendo, ok, quítate esto y quítate el otro. Es que es imposible si nosotros en realidad no estamos siendo más bien llenos del Espíritu Santo para que Dios mismo nos vaya limpiando de nuestra vana manera de vivir. Entonces lo tenemos al revés. Si nosotros no podemos responder en agradecimiento a todo lo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han hecho por nosotros en salvarnos, entonces nunca podremos vivir para su gloria. Dice, es cuestión de aflojar las ataduras que retienen nuestras vidas. El Señor mismo se encargará de llenarnos, como digo, a través de su verdad, de su palabra escrita. Y lo mejor, en una forma ordenada. Siempre recomendamos que cuando vayas a estudiar la Biblia, si la lees, maravilloso. Pero te estoy hablando de estudiarla. Cuando la vayas a estudiar, hazlo de forma organizada. Hazlo de manera que pueda construir en ti una teología sana y santa fundamentada en lo que Dios ha revelado, empezando acerca de sí mismo, porque toda teología sana va a empezar con una teología propia, es decir, con una teología que habla acerca de quién es Dios. No podemos empezar con una antropología. No podemos ver la Biblia buscándonos a nosotros mismos primero, nuestro propósito y todo. Dios revela eso, pero basado siempre en quién es Él. Lo mejor que puedes hacer es regresarte hasta el capítulo 1 de Génesis y pedirle al Señor que organice tu conocimiento y tu entendimiento de Él, que limpie todo lo que no realmente es de Él y que te dé la gracia para rendirte en el camino. Por eso nosotros ofrecemos un curso en el Instituto Bíblico para la Mujer llamado Redención, que es el plan a través del cual Dios llegó a darse a conocer, o sea, Él optó por darse a conocer a través de esta plataforma, de esa historia. Por eso es tan importante estudiar en una forma organizada. Ahora, no decimos que no puedes conocer al Señor si es que no conoces el plan de redención o si no has leído desde Génesis 1, pero lo que sí te podemos decir es que una teología organizada, un conocimiento de Dios organizado, cambiará tu mente de tal manera que vivir en sacrificio para Él es lo que más tu corazón va a desear, ¿verdad? No como personas que andan, no saben si le pueden dar a Dios lo mejor de sí, que si el tiempo, es que no te alcance el tiempo, es que no te alcance el dinero, es que no te... Pero es que no, Dios cautivará, tu mente con esta historia tan impresionante que lo revela Él tal como es, que no te quedará más que rendirte ante sus pies. Dice, es cuestión de aflojar las ataduras que retienen nuestras vidas. Dios no es que nos esté reteniendo, es que nosotros mismos elegimos cómo van a ser las cosas. Cuando Dios habla, si vemos a Jesús en Lucas capítulo 24, vemos cómo Él llevó a los discípulos que estaban desconcertados en camino a Emaús, cómo les mostró que todas las escrituras, desde Moisés hasta los profetas, llegando hasta obviamente su venida, que todo tenía que ver con Él. Y esto, mientras más lo vemos a Él, cuán grande es, entonces menos nos veremos a nosotros como de tanta importancia. Dice, estas ataduras quedan deshechas en el acto por la identificación con la muerte de Jesús. Cuando vemos que desde el jardín del Edén ya Dios había prometido la muerte de Jesús, para darle en la cabeza a la simiente de la serpiente, entonces se amplía nuestro entendimiento del Evangelio y se nos hace, como digo, por resultado, quedar enamoradas del Señor. Dice, entonces entramos en una relación con Dios a través de la cual podemos ofrecerle un sacrificio de nuestras vidas. Ya eso cae, pero como anillo al dedo. Dice, de nada le sirve a Dios que le des tu vida en muerte. Evidentemente, o sea, todo eso sería moralismo, todo eso sería como salvación por obras o mérito. Si no entiendes todo eso, necesitas estudiar teología bíblica, sistemática, histórica,
lo necesitas. No digas que no lo necesitas y que eso es solamente para los de seminario o por aquellos llamados a ser profesores. No, todos somos llamados a ser evangelistas, a compartir el único mensaje que tiene poder de salvar. Y mientras no entiendas honestamente, estarás con ataduras al menos en tu boca. Dice, Él quiere que seas y que seamos un sacrificio vivo, que dejes que Él tenga el dominio sobre todas tus fuerzas que han sido salvadas y santificadas por medio de Jesús. Aquí el hermano pone la cita de Romanos 12:1. A mí ya se me había ocurrido porque fíjense qué importante lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 12 cuando abre aquí. Dice, así que hermanos, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pero si lo leíste conmigo, te das cuenta que hay un pedacito importante, ¿verdad? Una condición para aquellos que quieren vivir como sacrificios vivos, santos, agradables a Dios, que es lo racional de una persona que ha recibido, ¿qué? Misericordia. Dice aquí, repito, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El apóstol Pablo presenta un caso impresionante desde el capítulo 1 hasta el 11 de la carta de los Romanos aquí mismo, por lo cual reduce y hace un resumen totalmente justo. ¿Qué es esto? Os ruego por las misericordias de Dios, porque aquellos que hemos venido a conocer al Señor hemos recibido su misericordia. Él no ha permitido que caiga sobre nosotros la ira que justamente tendría que haber caído sobre nosotros, y nos extendió su gracia, aquello que no merecíamos, y por eso hemos sido justificados por gracia mediante la fe. Necesitas conocer estas verdades profundamente, necesitas meditar, necesitas que tomen control de tu mente, y así, siendo renovados en nuestra mente, seremos transformados y ofreceremos el sacrificio que a Dios le agrada. Esto es lo verdaderamente aceptable para Dios, nos dice el hermano, para concluir el devocional de hoy. Gracias por haberlo oído, por haberlo meditado conmigo. Espero poder compartir el de mañana contigo también. Y hasta entonces, que Dios te bendiga.